一体何なんだ。メヘリット。キメロニーマス。 Now there is no hope. Todos fueron escupidos al otro lado del círculo, aparentemente a salvo, pero con los rugidos de la bestia aún resonando en sus oídos, aturdiéndolos desde un recuerdo que había nacido hacía segundos. Tras un nuevo, rápido vistazo, Rudius comprobó que 2 miembros de la party se hallaban afectados físicamente, y mientras que Paul solo debía de lidiar con pesados jadeos producto de una explosión de ira en la batalla, el Inalais exhibía una profunda herida en uno de sus hombros. El Inalais, ¿te encuentras bien? Es solo un rasguño. Solo un rasguño no hacía justicia a su herida. Literalmente un pedazo de su hombro había sido arrancado por las filosas escamas de uno de los cuellos de la hidra. Ahora su cuerpo era un puzzle de anatomía incompleto y la pieza faltante era un trozo de músculo, pero por milímetros pudo haber sido un brazo entero. Y nadie allí era capaz de un nivel de magia de curación tan poderoso como para remediarlo sin dejarle un muñón de por vida, diezmando sus capacidades como guerrera hasta el día de su muerte. Cuán conveniente resulta este mundo en ocasiones. Su herida hubiese requerido docenas de puntos para ser suturada con aguja e hilo, y aún así... Te curaré, el Inalais. Gracias. Ni bien el Inalais fue atendida, un escalofrío atrajo la mirada de Rudius en la dirección contraria. Allí, sentado frente al círculo mágico, despidiendo una tremenda sed de sangre, se hallaba Paul, y lo cierto era que, si no fuera porque el mago lo reconocía como su padre, bajo el baño de luz roja que el círculo arrojaba en todas direcciones, bien podría haberle parecido un demonio con piel humana. Padre, ¿estás bien? Esa era Zenith. Estoy seguro. Padre, por favor, tranquilízate un poco. Sí, cometí un error. Estoy bien ahora. Las palabras de Paul generaron un dilema al ser oídas por Rudius. Su voz parecía estar siendo forzada a calmarse, suavizándose súbitamente. Lucía calmado en el exterior, pero quien lo tuviera enfrente sabría al instante que era solo una fachada. No hay mucho que pueda hacer. Paul tiene razón. Esa era Zenith. Incluso desde lejos me di cuenta al instante que es mi madre. Además, estoy seguro de que Paul tampoco cometería un error semejante. La persona atrapada dentro de ese cristal mágico es, sin lugar a dudas, Zenith. Pero ¿por qué rayos está encerrada allí? No, la razón no importa. Hay muchas potenciales explicaciones. Tal vez, simplemente, cuando la catástrofe mágica aconteció, ella reapareció aquí, aunque sea algo sumamente raro. Raro no significa estadísticamente imposible. Yo debería saberlo mejor que nadie. Espera un minuto. ¿No había dicho Gisu que ella había sido encontrada por aventureros? La palabra que usó en aquel entonces fue capturada. Espera, ¿significa eso que Gisu sabía en qué condición estaba Zenith? No puede ser. Este no es el momento de interrogatorios. Siempre puedo preguntarle luego. En ese momento, siendo arrastrado por sus pensamientos, sin notarlo, Rudius comenzó a hablar en voz alta, o mejor dicho, a pensar
en voz alta, y de sus labios se deslizaron las palabras más inapropiadas para aquel momento. Claro que no había malicia en ellas, pero aún así me pregunto si madre sigue viva dentro del cristal. ¿Qué has dicho? No importa si ella está viva o muerta. Paul, poniéndose súbitamente de pie, se lanzó hacia su hijo y lo tomó por el cuello de su túnica, encendido en ira. Sí, tienes razón. Dudius, considerando la situación, pensó para sí que Paul tenía un punto y, en efecto, había soltado algo inapropiado. Paul lo sabía también. Las posibilidades de que Zenith hubiese sobrevivido se reducían con cada día que pasaba. Incluso consideramos la posibilidad de que jamás lográramos hallar un cuerpo sobre el cual volcar nuestras lágrimas, pero con el cual al menos cerrar este crudo capítulo por fin. No, ni siquiera un cuerpo. En el fondo hasta esperábamos al menos un memento, una prenda, algo que indicara qué sucedió con Zenith. Por doloroso que fuera, podríamos llorarla en nuestro duelo, y eso es mucho más de lo que unas cuantas personas pueden hacer tras ese trágico evento. El haberla encontrado en una pieza, a pesar de que ya no respirase, es mejor que miles de otros destinos posibles. Suficiente con sus peleas. Desde el otro extremo de la habitación, la voz de Gisu hizo eco, pero Paul, ignorándole, inclinó su rostro un poco más cerca hacia el de su hijo, sin soltarlo aún, con una furia candente radiando de sus cansados y prematuramente avejentados ojos, los cuales arrastraban en sus ojeras los llantos de noches de ebriedad. Trudy, ella está ahí dentro. Zenith está ahí, tu madre. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes estar tan calmado? Entonces, ¿preferirías que esté ansioso? ¿En pánico? ¿Cómo ayudaría en algo el que yo perdiera mi compostura? Eso no es a lo que me refiero, maldita sea. Aunque no lo dijera, en el fondo, Rudius sabía de lo que estaba realmente hablando su padre. Era cierto que, desde fuera, luciría frío y distante. Su actitud no era la apropiada para un joven de su edad, quien finalmente encontró a su madre desaparecida durante 6 largos años. Pero en su mente revoloteaba la idea, o mejor dicho, el argumento de que no había tenido mucho contacto con su madre. 10 años transcurrieron desde la última vez que la vio. Todo lo que podría haber llegado a ser fue destruido aquel fatídico día, y en las entrañas de su pasado se escondía otro, y con él un secreto atípico y doloroso. Él venía de otro mundo y otra vida. Eso era inescapable. Ya no era el mismo, claro. A pesar de todo lo que pudieran decir, él estaba arriesgando su vida por otra persona. Pero las negras garras del ayer seguían clavadas en su espalda como un oscuro y pesado cuervo susurrante. Por ahora, será mejor que nos pongamos en la misma página de cara a nuestro actual predicamento. ¿Qué dices? Rudius ignoró la reacción confusa de Paul y simplemente siguió hablando. Nuestra magia no funcionó con ese guardián. Tiene habilidades regenerativas increíbles y su capacidad ofensiva es aterradora. Tanto así que logró romper con facilidad las defensas de Elinalais con tan solo rozarla. También, mi madre está atrapada en ese cristal
Considerando la situación, francamente hablando, no podemos saber si está viva o no. Cierra la boca. Ya sé todo eso. Lo que quiero decir es que esa no es la actitud que deberías tener tras finalmente hallar a tu madre. Gisu nuevamente interrumpió la discusión, tratando de calmar los ánimos de Paul, gritándole que ese no era el momento para estar teniendo esa clase de peleas y que siempre podían arreglar sus diferencias luego, pero sus intentos no parecían surtir demasiado efecto. Sin embargo, Paul, resoplando con fuerza, finalmente soltó a su hijo y se dejó caer sobre el suelo, apoyando sus codos sobre sus rodillas al sentarse. Él ya entendía la situación, claro que sí, tanto como el hecho de que Rudius sabía que lo que a Paul realmente le molestaba era su actitud. Entiendo la reacción de Paul, pero ¿qué pretende que haga? Muy bien, suficiente con las peleas. Es hora de discutir un plan. Marcando el cambio de foco al son de un aplauso, la elfa llamó la atención de todos hacia lo que realmente importaba. ¿Qué harían a continuación? Segundos luego, todos se sentaron sobre el suelo, formando un círculo. La mirada de Roxy se deslizaba de Paul a Rudius y de Rudius a Paul, en un bucle que parecía no tener fin, luciendo visiblemente consternada. Pero Rudius les susurró que no se preocupara. Él estaba bien. Esta no es la primera vez que algo así sucede entre nosotros. Una vez que todo esto termine, Paul recobrará sus sentidos. Estoy seguro que yo también sentiré algo. Una vez que vuelva a tener a Zenith frente a mí y pueda oír su voz nuevamente. Madre. Respecto a la cristalización de Zenith, creo que hay algo que podemos hacer ¿En serio? Zenith. Sí, ocasionalmente he oído historias que hablan de ítems mágicos poderosos dentro de cristales mágicos. Una vez que derrotemos al guardián, el cristal se volverá un líquido. Entonces podremos recuperarla. O al menos eso es lo que dicen las historias. Sí, sé de lo que Roxy está hablando. Yo conozco a otra persona que una vez estuvo en una situación como la de Zenith y ahora ella está viva. ¿Ah? ¿De qué rayos está hablando el Inalais? De seguro debe ser una mentira, ¿no? En fin. Nuestro problema es ese guardián. Para ser honesta, nunca vi a un monstruo de esa clase antes. Y que lo digas, puedo asegurar que se trata de una hidra, pero nunca escuché de una con escamas verdes. No solo eso, el hecho de que puede regenerarse es extraordinario. Talhan tenía una expresión complicada en su rostro mientras apretaba sus puños con fuerza. La hidra, Rudius bien sabía, era un tipo de dragón, un lobo solitario, de múltiples cabezas y fuerzas sin igual. Él había escuchado que, supuestamente, esas criaturas habitaban lugares misteriosos del continente demoníaco. Existían, hasta ese momento, 3 variantes confirmadas, categorizadas por el color de sus escamas: blancas, grises y doradas. Nunca nadie había oído de una con escamas esmeralda. Nadie excepto, tal vez, por Roxy. Probablemente estemos hablando de una hidra manatita. Leí sobre ellas en un viejo libro. Es un dragón infernal
cuyo cuerpo entero está cubierto por escamas semejantes a piedras mágicas que interfieren con el mana. En el libro se hablaba de avistamientos de las mismas durante la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios, y, según el libro, fueron extinguidas cuando el continente fue separado. Estaba segura de que no era más que un cuento de hadas, pero parece que estaba equivocada. ¿Quieres decir que no seremos capaces de herirla con nuestros hechizos? Si lo que leí es correcto, debería ser capaz de dañarla con potentes hechizos, siempre y cuando los conjures tocando directamente sus escamas. ¿Directamente? Pero las escamas de esa cosa son tan ásperas y filosas que el solo roce te destroza como un rallador gigante. Podría perder todos mis dedos. Aún así se regenerará si logras dañarla. ¿Qué se supone que hagamos? Mientras todos debatían cómo lograrían hallar debilidad alguna si es que la criatura la tenía, Rudius se hallaba tranquilo. En su experiencia, todo ser, por invencible que parezca, tiene una debilidad, un punto flaco, una desventaja, en parte por su conocimiento de su mundo anterior. Oí que si quemas el muñón tras cortar sus cuellos, no será capaz de regenerarse. Rudius recordaba sus lecturas sobre mitología grecorromana en su mundo anterior, particularmente el mito de Hércules o Heracles, quien luchó contra la hidra de Lerna y valiéndose de una antorcha y aceite, cauterizó sus cuellos, impidiendo que crecieran nuevas cabezas. Claro, en su mundo anterior era tan solo eso, un mito, ficción, pero en este nuevo mundo no tenía por qué serlo. Valía la pena intentarlo. Inmediatamente el humor de todos mejoró ante esa posibilidad. No hemos traído antorchas, pero no puede interrumpir la magia allí donde no hay escamas, es decir, en sus cuellos decapitados. Conjuros ígneos harán el trabajo aún mejor. Paul, francamente preferiría regresar con mi padre y el resto del grupo y contratar mercenarios para ayudarnos con esta suerte de jefe final, pero en el estado en el que está ahora, él no lo aceptaría. Incluso si todos volviéramos, él se quedaría aquí y enfrentaría a la bestia solo, arrojando su vida a la basura. Hey, Paul, ¿estás escuchando? Sí. Eres el único que puede decapitar a esa cosa. Eres parte fundamental de la estrategia. El Inalais, Talhand, Gisu, Roxy me han ayudado mucho hasta este momento. Largos y extenuantes años han transcurrido desde la tragedia. Y ustedes cruzaron el continente demoníaco para ayudarme. Buscaron a Rudy en los territorios del norte. Fueron muy lejos para ayudarme. Pero ahora todo eso se acabó. Ahora o bien salvamos a Zenith o, asumiendo que no está viva, al menos habremos encontrado a toda mi familia. Ella es la última. Este es el final. Por favor, préstenme sus fuerzas. Al oír a Paul, todos tuvieron una reacción jocosa, algunos aguantándose una risa y otros simplemente dejándola escapar. No era propio de Paul decir cosas como esas, reconociendo los hechos por lo que son. Uno a uno soltaron lo que pensaban, señalando en líneas generales que le ayudarían hasta el mismísimo final. Y esto, desde luego, conmovió a Paul profundamente, quien parecía hacer un genuino esfuerzo por frenar sus lágrimas. Rudy, tú, lo siento, eres un hijo en quien puedo confiar. Eres una persona en quien se puede confiar. Puedes halagarme luego de que derrotemos a la Hidra.
No son halagos, de verdad lo creo. Yo no puedo estar calmado como tú, Rudy. No puedo pensar en estrategias o nuevas ideas. Solo soy un idiota que se lanza hacia el enemigo sin pensar. Yo soy un padre terrible. Ni siquiera puedo darle un buen ejemplo a mi hijo. Lo siento. Lo siento. Los puños de Paul se cerraron con fuerza. Sus dientes se apretaban en una mueca de dolor. Su voz temblaba con frustración y arrepentimiento. Y luego, sus ojos, los ojos de Paul, se clavaron en los de su hijo con una determinación tan dispuesta a todo que Rudius lo entendió en un instante. Rudy, con eso en mente, diré lo siguiente. Sé que no es algo que un padre deba decir, pero lo diré de todas formas. Salva a tu madre, incluso si te cuesta la vida. Padre. Cualquiera podría pensar que Paul es un mal padre por decirle algo así a su hijo, pero desde mi perspectiva, esta es su convicción, porque él también la salvará, aun y si le cuesta su vida. Él me confía esas aparentemente crueles palabras, porque confía en mí, porque me ve como su igual, porque él cree en mí. Un padre cree en mí, su hijo. En ese momento, Rudius replicó: sí, padre, la salvaremos. Padre e hijo, compartiendo la misma determinación, mirándose a los ojos al mismo nivel, dejando de lado las diferencias del pasado, dispuestos a morir por la familia, cargando con ese peso hombro a hombro, atravesaron la cortina de luz carmesí junto al resto de compañeros, amigos que les habían seguido hasta el fin del mundo, incluso después de tantos años. El momento en que un capítulo de las vidas de todos, uno que se había extendido dolorosamente durante 6 largos años, estaba a punto de ser cerrado, había llegado al fin.